Muy buenos días, bienvenidos a un nuevo capítulo del cine de Solaris. Hoy me voy a centrar en un par de estrenos, dos películas que, bueno, de una de ellas pues se ha hablado bastante, incluso ha recibido pues muestras de bastante entusiasmo, por muchos que la califican como una de esas especies de películas hito o película que parece que hace recuperar la ilusión en las posibilidades del cine. Me refiero a la China Resurrección de Vigan, y otra de la que, bueno, pues, no se ha hablado demasiado, por lo menos no he visto demasiadas reseñas ni opiniones en las redes sobre esta película, que a mí particularmente pues me ha parecido excelente, que es Enso de Robin Campillo. Mientras que la primera ha generado muchas reacciones y muchos entusiasmos también, aunque también cuestionamientos. Pues Enzo, pues no parece que haya tenido así una recepción por lo menos de interés para hablar sobre ella en la misma medida de la que se ha hablado pues mucho de la película china. Particularmente a mí una me ha gustado bien poco, la otra me ha gustado mucho. Hay quienes serán, como digo, Resurrección como ya una de las películas del año. A mí particularmente yo pues lo diría así de Enzo, de Robin Campillo, que me parece por el momento una de las películas más sugerentes estrenadas hasta el momento. Y en cambio Resurrección pues me parece una película bastante cuestionable. Ya la anterior película de Vigan no me había convencido, no había logrado yo conectar con el estilo de este cineasta, y de nuevo pues ha ocurrido con Resurrección, y lo he intentado incluso dos veces, dado más como este entusiasmo que había generado, pero la verdad es que no logro conectar con esta película. Como digo, ha generado muchas reacciones considerándola por su planteamiento formal, por cómo intenta eso, recurrir a muy diversos formatos y estilos y referencias icónicas de la historia del cine, como si se recuperara esta noción del cine como sueño, fantasía, sobre todo la concepción de la imaginación, ¿no? Como que de repente el cine sí puede ser o recuerda o hace recordar esta película que el cine es un potencial a través de sus recursos de lenguaje, que no se explora lo suficientemente. Lo cual, en parte, pues sí es cierto que hay una tendencia más bien general en el aspecto formal, visual o sonoro en el cine de hoy, más allá del interés o de los logros de las películas, que está más bien sí constreñido a cierta ortodoxia. Es verdad que los planteamientos formales más heterodoxos, pues es más raro de ver. Por ejemplo, recuperar cierta noción del encuadre, de las composiciones como un espacio que significa, además de crearse atmósferas, que no solo como una mera ventana que se registra, está muy bien explorado, y de nuevo sí, en ese caso sí me parecía que recuperaba la noción de las posibilidades que tiene el lenguaje, y que realmente se han aparcado un poco en las últimas décadas con las últimas dos películas del cineasta polaco Paweł Pawlikowski, con Ida o Cold War. Dos películas magníficas que te hacen recordar cielo. Pues sí, el encuadre no es meramente eso, una ventana en la que estamos viendo los hechos que acontecen a los personajes. Eh, Resurrección pues tiene ese inicio de 20 minutos, eh, todo absolutamente que en donde no es un planteamiento realista, sino una especie de todo de juego formal con una serie de recursos que remiten sobre todo al cine mudo, al cine silente. Y luego pues suceden eso, como cuatro historias distintas, donde sobre todo en la primera, de nuevo, pues sí recurre a este estilo formal, artificioso, muy abigarrado, con muchas referencias icónicas a través del uso de nuevo vestuario, de la dirección artística, sobre todo relacionado con lo que es el cine negro, con lo cual es un planteamiento cinematográfico que es más bien hablar del cine desde la referencia del propio cine. Eso nos podríamos un poco re, situar de nuevo en el cine de los 80, cuando se convirtió en un fenómeno lo que se llamaba entonces cine postmoderno, en donde casi el cine más bien se hablaba pues de sí mismo a través de continuas referencias
a películas anteriores, a iconos de tanto de situaciones como de personajes en juegos formales, que es lo que combinaban toda una serie de referencias o de convenciones o de tipologías de los géneros y del lenguaje cinematográfico. Y luego, pues, esta película, pues, un poco redunda en ese aspecto y también me recordaba bastante a esa especie de alarde formal con el que mismo Lars von Trier empezó su carrera con aquel elemento del crimen, también en los 80, donde también jugaba con muchas referencias icónicas del género y ya me tengo como bueno, pues, dando muestras o dejando patente su dominio, su alarde con el aspecto técnico del estilo cinematográfico. Eh, pero también como la pasó bastante después a Bontrier, un cineasta al que tendría que dedicarle un momento u otro, pues también algún capítulo de cineasta sobredimensionado, aunque me guste mucho Europa, pues es también a esta película lo que también me hacía no lograr conectar con Resurrección es cierta afectación que también me parece que está demasiado presente como lastre. También que suena todo un poco a impostado, no me sonaba, por mucho que esté jugando con el artificio, como algo realmente que disponga de su condición orgánica, cinematográficamente hablando, y todo pues no lograba yo entrar en la supuesta atmósfera que debería ser la conexión, porque hay un cine que es verdad, hay películas en las que igual necesariamente cuando las ves por primera vez no logras quizás entender, bueno, de qué me está hablando esta película, ya no necesariamente solo hablo de la trama o el argumento, sino un poco qué es lo que me está expresando en un sentido más amplio. Igual se necesitan varios visionados para lograr pues comprender muy bien en todos los aspectos esta película, qué es lo que me está ofreciendo, pero aún así, en ese primer visionado, uno entra, conecta y se ve sumergido y fascinado y cautivado con lo que está sintiendo y lo que le están ofreciendo y admirado por los recursos formales. Eso me ha pasado mucho con el cine con algunas de las películas de David Lynch, por ejemplo, Carretera Perdida o Mulholland Drive o Inland Empire, películas que no fue hasta ya un tercer visionado en lo que empecé a comprender cuáles eran realmente sus coordenadas, pero eso no quitaba para que pudiera haber disfrutado enormemente los primeros visionados de las mismas. En este caso no logro entrar con la atmósfera, no hay una modulación o una respiración narrativa, por así decirlo, de la película, algo que, por ejemplo, si tiene el cine de otro cineasta oriental, tailandés, Apichatpong Weerasethakul, eh, que formalmente pues lo opuesto a sobre todo en estos primeros tramos, porque no es un cineasta muy formal, sobre todo en el diseño visual, pero sí como mima y como cuida la modulación narrativa, que es fundamental en su cine. Eh, la modulación, el ritmo de la narración. Aquí realmente el juego con el diseño sonoro, con la modulación, no me parece que esté que no esté realmente logrado, con lo cual realmente uno, por lo menos en mi caso, me encontraba siempre distanciado de lo que estaba ofreciendo como un espectador, sí, que dice, pues qué bien está realizado el aspecto formal, que alarde en el diseño de la trabajo con la fotografía, decorados y demás, pero me parece que no funcionaba realmente como planteamiento de obra general y por mucho, bueno, pues sí, que hayan sido varios o bastantes los que están destacando esta obra como un hito en la historia del cine, pues me parece a mí particularmente una película bastante floja y que me parece que tiene más pretensiones o resulta más pretenciosa que realmente pues sea un logro en lo que intenta exponer. En cambio, Enzo, pues es una película formalmente muchísimo más austera, en la que no hay alardes formales. Realmente es más que es una película de Rubén Campillo, pero se puede decir, como él mismo ha reconocido, que es una película más que de él, de Laurent Cantet, que es la película que quería realizar antes de fallecer, desgraciadamente, por cáncer, cuando él ya había realizado el casting y entonces ya se disponía a rodar, pero pues murió. Entonces Robin Campillo, que era uno de los otros guionistas, junto a Gilles Marchand, junto a Laurent Cantet, pues dirigió la película y conecta sobremanera con las dos anteriores películas de Lorraine Cantet, el Taller de la Escritura y Arthur Rambo, las tres excelentes películas.
y pues de una filmografía pues también bastante interesante, la del francés, sobre todo a mi modo de ver sus primeras películas, Recursos Humanos y la extraordinaria El Imperio del Tiempo, que me parece una de las grandes obras de este siglo. Pero como digo, sobre todo Enzo conecta con las dos anteriores, la idea de la escritura y Arthur Rimbaud, que sus protagonistas son jóvenes, adolescentes o muy jóvenes, que se encuentran pues en un estado, vamos a decir, de formación, de la mente forcejeando, pugnando con sus contradicciones, con sus desconciertos íntimos, de realmente cómo me relaciono con la realidad y con los demás, incluso conmigo mismo, y al mismo tiempo exponiendo en el planteamiento dramático narrativo también como estos personajes pues son considerados o vistos o concebidos por los demás. Es decir, juega muy bien en esos dos ángulos. En el taller de escritura, por ejemplo, partía sobre todo de en principio, en el desarrollo narrativo, de cómo le consideraban al personaje, a este adolescente, uno de los alumnos en ese taller de escritura que dirigía la protagonista, la escritora. Ciertas declaraciones suyas pues suscitaban un apresurado, se puede decir, juicio condenatorio sobre él, a lo que se suele tender demasiado. A medida que avanzaba el desarrollo narrativo, se iba conociendo, bueno, cómo es ese personaje, cómo él se está relacionando con el mundo, cómo está intentando conjugar las ideas, o decir, la relación virtual, porque hace como las ideas son más bien ideas virtuales, que luego la relación real con los demás, o sea, esa fricción entre las ideas que podemos tener o que nos han inculcado o injertado, o sea, por la familia o en la sociedad o el entorno en el que vivimos, y cómo eso lo vamos contrastando con la relación real con los demás, y cómo eso pues, puede crear eh, pues un proceso donde uno se va reconfigurando, a veces también encasquillando, y eso, como digo, en esos procesos forjeando con sus contradicciones, con los desorientación o desconciertos que pueden tener los personajes. En este caso, en Enzo, pues es un ejemplo eso de esta adolescente de 16 años que eso, él realmente se está buscando a sí mismo, qué es lo que siente, qué es lo que quiere hacer con su vida. Él tiene unas ciertas aptitudes, por ejemplo, con el dibujo, pero prefiere en cambio estar trabajando como albañil, y entonces no quiere estudiar, lo cual pues molesta sobre todo a su padre, porque claro, con su padre quiere que su hijo realmente pues sea se ajuste realmente al molde, al modelo que él tiene de lo que es la vida, lo que debería ser, por lo tanto que su hijo también se ajuste a cómo él considera o se relaciona con la realidad. Pero su hijo tiene otro modo de relacionarse, o bueno, él lo está buscando, con lo cual ahí se da otra fricción entre cómo el padre le ve o quiere que sea, y el hijo está intentando verse a sí mismo y sigue ahí tanteando se puede decir también en la penumbra de su desconcierto. Eso, pues, en esta especie de cuestionamiento es muy interesante con respecto a eso, a cómo los demás a veces o se apresuran con los juicios o quieren que los demás amolden a cómo uno ve la vida y la relación con la realidad. Y eso, pues, realmente los desajustes que pueden crear en las interrelaciones, y luego según en cada personaje en su relación con su amigo, sobre todo cuando es un personaje joven que se está intentando definir y ya un poco precisar qué es lo que quiero, realmente qué es lo que siento. Estoy sintiendo lo que siento, o pienso lo que pienso, o lo que debería sentir o debería pensar. Y ahí esa fricción es pues un territorio dramático muy interesante, cuando también nos está replanteando cómo nos relacionamos con lo mismo, y a veces cómo configuramos nuestra relación con la realidad puede bien estar establecida sobre ficciones, sobre ideas establecidas más que realmente de un modo directo y genuino sobre lo que eso, cómo sintonizamos o cómo antes nos encontramos relacionados con la realidad de acuerdo a cómo sentimos y cómo pensamos. Y es en ese proceso de tanteo en donde además eso es también una interesante, esa fricción también general en la vida, que es el hecho de desear, anhelar que las cosas permanezcan, que todo sea permanente, pero realmente lo que nos vamos confrontando en nuestra relación con la realidad en el curso de los acontecimientos es con la incertidumbre, que muchas de las eh, circunstancias eso, están definidas por la incertidumbre, incluso nosotros mismos, con lo cual, quién sabe realmente el curso de los acontecimientos cuál puede ser.
por eso digo que es una película que plantea muy sugerentes cuestiones como las que he expuesto, y esto planteado con este estilo sencillo, ajustado, muy austero y muy sobrio, muy sintético y elíptico, así diría, que ya había demostrado en el taller, sobre todo en el taller de la escritura, como una de sus grandes películas. Y Enzo, pues la verdad es que no, como no desmerece, aunque está dirigida, como digo, por uno de los que era los guionistas, Robin Campillo, y pues una, que ya da comprobado con esta película excelente, que digo, me parece mucho más sugerente y mucho más sustanciosa y merece realmente mucha más atención que esa película, pues como Resurrección de Big Bang, que ha generado muchísimo entusiasmo, pero pues debo decir que discrepo con respecto a ese entusiasmo y que me parece más bien una película más bien cuestionable o que por muy interesantes pretensiones que tenga, pues la verdad que se queda más bien eso, un alarde formal, pero sin mucha cohesión sustanciosa. Así que bueno, hasta aquí este capítulo del cine de Solaris. Simplemente eso, desearos, como siempre, que tengáis una estupenda semana y que seáis lo más amables y empáticos posibles. Así que muy buenos días, muy buenas tardes y muy buenas noches a todos y todas.